Mis queridos hermanos y amigos, los que están aquí presentes en el otro salón, los que nos están viendo o escuchando a través de la internet, nosotros en este mes de noviembre, casi al finalizar este año, estamos haciendo énfasis, teníamos que hacerlo, en las buenas noticias que nosotros tenemos, buenas noticias en Jesucristo. De hecho, la frase que estamos repitiendo durante todo este mes está ahí en la pantalla, aunque tal vez no la veas bien, yo te lo digo, dice, tenemos buenas noticias para todos. ¿Quiere decirlo conmigo? Tenemos buenas noticias para todos. Para todos. ¿Qué cosas son estas buenas noticias? Bueno, fíjate que hay una palabra griega que se usa mucho en la Biblia. Bueno, fue el idioma en que se escribió la parte del Nuevo Testamento. Es la palabra evangelion, es lo que ves aquí en la pantalla. Y esa palabra significa un buen mensaje, una buena noticia. De esa palabra evangelion ha salido la palabra que usamos en español y que se parece y dice evangelio. Pero quiere decir eso mismo, un buen mensaje, unas buenas noticias. Por eso nosotros en estos domingos en la mañana hemos estado hablando de los mensajeros de las buenas noticias. Si hay buenas noticias, para que sean conocidas hacen falta unos mensajeros que las den a conocer. Y ¿sabes quiénes son esos mensajeros? Tú y yo somos esos mensajeros. Estas no son buenas noticias de las que salen por los noticieros de la televisión ni por los periódicos. Estas buenas noticias las tenemos que compartir tú y yo. Por eso estamos hablando en la Biblia. Hay casos, hay ejemplos para nosotros de estos mensajeros de las buenas noticias. La semana pasada, por ejemplo, estábamos hablando de las increíbles buenas noticias. Los primeros mensajeros que le llevaron a otros las buenas noticias de que Jesús había resucitado con poder, ¿quiénes fueron? Los primeros, ¿quiénes fueron? Aquellas mujeres que fueron temprano el domingo en la mañana al sepulcro, ¿verdad? Y se encontraron con que Jesús había resucitado. Fueron ellas las que regresaron a los demás dándole aquellas noticias tan buenas que parecían, ¿qué cosa? Increíbles. Veíamos la semana pasada cómo los discípulos, ¿qué pensaron cuando ellas les contaron? Que se habían vuelto locas. ¿Cómo que Jesús resucitó? ¿Ustedes están bien? ¿Ustedes durmieron bien anoche? Porque era tan bueno que parecía increíble, pero ya hablamos de eso la semana pasada. Hoy vamos a continuar con esta serie y nos vamos a fijar en los mensajeros que esparcieron las buenas noticias ya después de que Jesús ascendió al cielo. Por supuesto que para eso vamos a estar escudriñando en la Biblia, especialmente en el libro llamado de los Hechos de los Apóstoles. Es el libro que viene escrito en la Biblia después de los llamados Evangelios, el libro de los Hechos, como le decimos comúnmente, donde se narra precisamente toda la historia de lo que pasó con aquellos discípulos de Jesús después que Jesús ascendió al cielo. Y el mismo Lucas que escribe el Evangelio es el mismo que escribe y nos dejó el relato del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver rapidito cómo yo les puedo hacer un resumen, ¿verdad?, de lo que pasó y que está narrado allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo aquella gente fueron mensajeros de las buenas noticias. Fíjese, después de la resurrección de Jesús, Jesús continuó junto con sus discípulos por 40 días. En esos 40 días ellos recibieron incontables pruebas de que Él realmente había vencido la muerte. Estaba allí, hablaba con ellos, lo veían, lo tocaban, comía con ellos, ¿verdad? También recibieron, por supuesto, más de la incomparable compañía y el afecto de su maestro, de su amigo. También recibieron nuevas enseñanzas y una gran misión para cumplir. Luego de esos 40 días, Jesús ascendió al cielo ante sus ojos y ellos se quedaron en Jerusalén, principalmente orando ahí en comunión con Dios por 10 días. 10 días. Después de esos 10 días,
llegó el día de la fiesta judía de Pentecostés. Mientras los discípulos continuaban orando, vino el Espíritu Santo llenándolos de poder. Fue entonces que esta naciente iglesia de Cristo comenzó a compartir las buenas noticias ese mismo día. Porque nada más que se juntaron allí personas, el apóstol Pedro aprovechó y se paró allí y les empezó a hablar de Jesucristo a la multitud que se había reunido. Eso es lo que se narra allí ya en el 2º capítulo del libro de los Hechos. Algunos días después, sucede que Pedro y Juan, mientras iban entrando al templo allí, en la puerta del templo se encontraron un hombre cojo, no podía caminar. Una multitud se reunió alrededor de ellos. Allí Pedro sana a este cojo en el nombre de Jesús. Y el hombre sale caminando y hasta saltando. Imagínense toda la gente que se reunió allí al ver aquello. Pedro aprovechó y les compartió otra vez las buenas noticias de Jesucristo a aquellas personas allí. Eso está en el capítulo 3. Después vemos cómo los líderes religiosos de allí de Jerusalén prendieron a Pedro y Juan y los presentaron ante el concilio judío. Vamos a decir que era como el congreso de los judíos allí, de la suprema autoridad de ellos. Allí, como prisioneros, como acusados, Pedro una vez más comparte el mensaje de las buenas noticias, el mensaje del evangelio. Pedro y Juan responden con valor a las amenazas que les hicieron y cuando los soltaron, se reunieron con la iglesia, eso está en el capítulo 4 ya, oran y salen ¿a qué? ¿A esconderse? No, a seguir compartiendo las buenas noticias. Tanto que la reputación de los primeros cristianos de aquella primera iglesia comenzó a crecer en Jerusalén y los lugares vecinos. Los líderes religiosos, celosos, vuelven a prender otra vez a los apóstoles, pero esa noche un ángel los saca de la prisión. A la mañana siguiente, para sorpresa de los sacerdotes y los líderes religiosos, están otra vez los apóstoles en el templo predicando de Jesucristo. Los vuelven a agarrar, los vuelven a traer ante el concilio, donde Pedro y los demás contestan con valor y firmeza. Allí el rabino Gamaliel le aconseja a los demás del concilio prudencia, porque ellos están intentando matarlos y él les aconseja ser prudentes. Entonces los azotan y los amenazan y ellos salen de allí llorando, no, salen gozosos, dice, y siguen predicando en el templo y en las casas de las personas. Eso ya es el capítulo 5 de Hechos. Fíjense, vamos rápido. Por instigación de los escribas, los miembros del concilio prenden entonces a otro, a Esteban, uno de los 7 servidores que había elegido la congregación. Lo prendieron, lo juzgaron y lo mataron allí en Jerusalén. Capítulos 6 y 7 está esa historia. Después se menciona a Saulo, este personaje, ¿verdad? Líder religioso también allí, que se dedicó a perseguir y prender a los cristianos allí en Jerusalén. Algunos tuvieron que salir huyendo de la ciudad. Pero entonces esos que salieron huyendo de la ciudad, ¿qué hicieron? A donde quiera que fueron, siguieron predicando el evangelio de Cristo. Siguieron compartiendo con el que se encontraran. No, cuando decimos predicando, no te imagines que se paraban en un lugar así a hablar. No. Donde quiera que iban, con cualquier persona que se encontraban en la calle, en el mercado, en el pozo de agua, con los vecinos nuevos, les hablaban de las buenas noticias de Jesucristo. El evangelio llegó así a Samaria a través de, no, ninguno de los apóstoles, fue a través de Felipe, que no era de los apóstoles. Y también a otros lugares. Ahí está la historia en Hechos 8, cómo Felipe fue usado por Dios para compartirle las buenas noticias a este oficial etíope que iba de regreso para su país. Después en el capítulo 10 se nos cuenta la historia tremenda de cómo Pedro fue enviado por Dios a predicar las buenas noticias en casa de Cornelio. Y este Cornelio era un centurión romano, como decir, como un capitán del ejército romano que vivía allí en Cesarea.
Y allí también Pedro entonces compartió las buenas noticias de Jesucristo, y un grupo grande allí entre familia y amigos de Cornelio también conocieron a Jesucristo. La historia de todos estos mensajeros nos da una lección a nosotros, a ti y a mí. Y es esta que yo quiero que se te quede. Quiero que la leas conmigo, por favor. Dice: el mensaje del Evangelio es más valioso que todo en esta vida. Más valioso que todo en esta vida. Por eso hemos titulado el mensaje de hoy así mismo: el mensaje más valioso. El mensaje más valioso. Y está basado principalmente en palabras que dijeran Pedro y Juan ante el concilio cuando los llevaron allí presos y los amenazaron. No hablen más de Jesucristo. Y entre otras cosas, Pedro dijo: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. No podemos. No podemos callar. No podemos dejar de contar esto. Porque este era el mensaje más valioso realmente. Señor, ahora rogamos que tú permitas que tu palabra pueda ser clara para nosotros, tu mensaje, tu llamado, y que nosotros podamos responder. Háblanos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos hable y nos llene de ti. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué decimos que el mensaje del Evangelio es más valioso que todo en esta vida? Vamos a ver 4 importantes razones, y aquí está la primera de ellas. El mensaje del Evangelio es un mensaje basado en los hechos, repita, hechos más grandiosos de la historia. Los hechos más grandiosos de la historia. La diferencia entre el Evangelio de Jesucristo y filosofías y religiones de todo tipo que hay en este mundo, aún hoy, es que esto no está basado en filosofías o doctrinas, sino en hechos. Hechos. No son las ideas. Alguien me dijo una vez: ay, pastor, pero eso es cuestión de ideas. No. Aquí nadie está hablando de ideas. La semana pasada estábamos hablando de estos hechos importantes en los que está basado el Evangelio de Jesucristo. Los hechos más grandiosos de la historia. ¿Cuáles son? Básicamente, el Hijo de Dios murió en una cruz por nuestros pecados. Eso no es una idea. Cuando alguien muere, eso es un hecho. No es una idea. Jesucristo era un hombre real, el Hijo de Dios también, que estaba aquí en este mundo, y fue real que murió en una cruz por nuestros pecados. Y también fue real que resucitó con poder al tercer día. Y muchos fueron testigos allí visuales de que Jesucristo había resucitado. Eso fue lo que Jesús mismo les mandó a anunciar al mundo entero. Cuando les dijo: estaba escrito que el Mesías, o sea, el Cristo, tenía que, ¿qué cosa? Que morir, y que resucitaría al tercer día. Jesús lo dijo, eso estaba escrito aquí, en la palabra de Dios. Y es lo que hay que anunciar. Eso fue lo que anunciaron los primeros discípulos, básicamente. A veces uno se complica mucho y de vez en cuando tiene que uno decir: ¿sabes qué? Vamos a volver a lo básico. A lo básico. Nosotros no tenemos que predicarle religión a la gente. La gente tiene religión. Nosotros tenemos que hablarle de los hechos básicos. De los hechos básicos del Evangelio. El Hijo de Dios murió en una cruz para salvarnos de nuestros pecados a ti y a mí. Y resucitó al tercer día y está vivo. Mira una muestrecita rápida de cómo hicieron esto los primeros discípulos. Dice ahí en Hechos capítulo 2, dice Pedro: pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. En Hechos 3 dice también Pedro: es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos. Dicen Pedro y Juan en el capítulo 4, Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. ¿Notas un patrón curioso aquí?
cuando Pedro hablaba de que Jesús había muerto en la cruz, siempre les decía ¿cómo? Ustedes lo mataron. O sea, aquella gente no había que convencerlos de que Jesús había muerto en la cruz, porque ¿quiénes fueron los que lo condenaron a morir en la cruz? Fueron ellos. Ellos sabían esa parte. La parte que ellos no querían creer era la segunda parte. ¿Cuál? Que había resucitado de los muertos, y para eso estaba Pedro allí, estaban Juan y estaban aquellas mujeres y estaban todos aquellos que lo habían visto con sus ojos, habían sentado con él, lo habían tocado, habían comido con él, habían estado con él por 40 días. Para eso estaban ellos ahí, para testificar. Pero de la muerte de Jesús, no, si ellos lo sabían perfectamente. Seguimos mirando esto, bien interesante. Dice en el capítulo 5, el Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. Luego Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador. ¿Te extraña que quisieran matar a Pedro y a Juan? No es extraño, porque cada vez que hablaban les recordaban, ustedes fueron los que lo mataron. Pero ¿saben qué? Dios lo levantó de los muertos y ahora está en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¡Wow! Así que miren a ver lo que ustedes van a hacer. Y en el capítulo 10, cuando Pedro está hablando en casa de Cornelio el romano, dice, nosotros los apóstoles somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Ahora, el patrón más general aquí es que había dos hechos básicos, que era lo que estos primeros cristianos estaban compartiendo siempre. ¿Cuáles eran los dos hechos básicos? El primero, que Jesús había muerto en la cruz y que murió en la cruz precisamente por nosotros. Y el segundo hecho básico importante, que había resucitado de los muertos, porque para hablar de un muerto, pues, no hay que esforzarse ni hay que ponerse en peligro, si ya murió. Pero la cosa era que había resucitado, ¿verdad? Estos eran los hechos grandiosos, y esto es lo que tenemos que predicar nosotros. Pastor, pero ¿y qué pasa si la gente refuta eso que yo les diga? Me lo discuten, me dicen, no, eso no es verdad. Bueno, aquí viene la segunda razón por la que este es realmente el mensaje más valioso, y es que es un mensaje apoyado ¿en qué cosa? En el testimonio personal. Repita la palabra testimonio. Testimonio personal. Ya en aquel tiempo, los enemigos de Cristo trataron de refutar aquel valioso mensaje. Trataban de que Pedro y Juan se callaran y los demás apóstoles. Pero no podían. ¿Saben por qué no podían refutar el mensaje aquel? Porque ese mensaje estaba apoyado fuertemente en el testimonio personal de los apóstoles. Ellos estaban diciendo, yo estuve ahí. Yo lo vi, yo lo escuché. Por eso dice Pedro, no podemos dejar de decir ¿qué cosa? Lo que hemos visto y oído. Nosotros estuvimos allí. ¿Ves? Así fue como les mandó el Señor. Él les dijo, ustedes son ¿qué cosa? Testigos de estas cosas. Ustedes son testigos. Y ellos testificaron. Dice, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, dice, Dios levantó a Jesús de los muertos. Y de esto todos nosotros somos testigos. Este fue el pasaje que yo compartí hoy en la página de La Buena Noticia, que algunos yo sé que la han visto, que la ponemos allí en Facebook y en Instagram, con un versículo bíblico allí cada mañana. Este fue el que compartimos hoy. Sigue diciendo allí, en el libro de los Hechos, Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho, dice Pedro. Como diciendo, y pregúntenme. Como el muñequito, pregúntame. Que yo estuve allí. Dice en Hechos 4, el versículo que leímos al principio, nosotros no, ¿quieres leer este conmigo? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. No nos podemos callar. Y en Hechos 5 dijeron, el Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. Nosotros somos testigos de estas cosas. Y en el capítulo 10,
en casa de Cornelio, dice Pedro, nosotros los apóstoles somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos, nosotros fuimos los que comimos y bebimos con él después que se levantó de los muertos. ¿Entienden lo que está pasando aquí? Pedro y los demás apóstoles no solo están contando que Jesús murió en la cruz y que resucitó al tercer día, sino que la nota, vamos a decir, ahí para corroborar lo que ellos estaban diciendo, ¿cuál era siempre? Nosotros somos testigos de eso que estoy diciendo. O sea, no fue que yo lo aprendí, no fue que me lo enseñó mi mamá. Yo soy testigo de eso porque yo estaba allí. Nosotros también, ¿sabías esto? Somos testigos de que Cristo está vivo, de que su obra en nuestras vidas es real. Porque no estábamos allí el día que Él se levantó de la tumba, pero nosotros hemos experimentado en nuestras vidas la presencia real de Jesucristo. Nosotros hemos experimentado en nuestras vidas la obra real de Jesucristo. Por tanto, somos testigos de que Él vive y que hoy en el 2020, casi en el 2021, Jesucristo está vivo y sigue obrando. Y somos testigos de eso. Pastor, pero a nosotros eso nos sirvió, pero ¿de qué le sirve eso a la gente hoy en día? Bueno, y esta es la otra razón. El mensaje del Evangelio es un mensaje de buenas noticias, por eso el nombre, para los oyentes. El mensaje del Evangelio consiste precisamente en buenas noticias para todos. Repita, buenas noticias para todos. Básicamente, que en Jesucristo hay perdón para nuestros pecados y salvación eterna. Porque yo me quedé pensando, tal vez el domingo pasado, si tú estuviste el domingo pasado o estuviste viendo la predicación por internet, hablamos que el Hijo de Dios vino a este mundo y se hizo hombre, fue lo primero que dijimos. Hablamos de que murió en una cruz, hablamos de que lo hizo por amor a nosotros y hablamos de que resucitó al tercer día. Pero tal vez alguien se quedó pensando, ¿y a mí qué? Todo eso es verdad, ¿y a mí qué? Bueno, esto, mira qué. Mira qué. Esto es lo importante para nosotros. Y por eso nosotros cuando le compartamos a la gente las buenas noticias del Evangelio, que básicamente es que el Hijo de Dios murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y que nosotros podemos testificar de eso, pero le podemos decir que en Jesucristo hay perdón para nuestros pecados y que hay también salvación eterna. Y eso la gente lo necesita. Eso fue lo que Jesús mandó a hacer. Él dijo que teníamos que enseñar esto. Mira, que hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ahí está disponible. Y eso fue lo que predicaron también los primeros cristianos. Mira, allí dice en Hechos 2. Esto dijo Pedro. Arrepiéntanse. A ver si entiendes. Primero él habló de los hechos básicos. ¿Cuáles eran los hechos básicos? Dímelo con tus palabras. En dos palabras. O sea, que Jesús había muerto en la cruz, pero que había resucitado al tercer día. Después que él habló de eso, que es lo básico, ahora él dice, ¿por qué es importante? Dice, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos y también para todos aquellos a los que el Señor, nuestro Dios, quiera llamar aun cuando se hayan alejado. Amén. Dice en el capítulo 3, ahora arrepiéntanse y conviértanse para que todos sus pecados sean perdonados y así el Señor hará venir tiempos de consuelo. Dios resucitó a su siervo para bendecirlos, haciendo que cada uno se convierta de sus maldades. Dice en el capítulo 4, en ningún otro se encuentra la salvación, ya que no se ha dado a los hombres sobre la tierra otro nombre por el cual podamos ser salvados. Dios hizo esto para cambiar la manera de pensar y de vivir de Israel y para perdonar sus pecados.
Los profetas hablaron acerca de Jesús y dijeron que Dios perdonará a todos los que confíen en Él. Solo por medio de Él, o sea, de Jesucristo, podemos alcanzar el perdón de Dios. ¿Cuál es el patrón que se repite aquí? Este mensaje de buenas noticias, básicamente que en Jesucristo hay ¿qué cosa? Perdón. Hay perdón. Por supuesto. Para una persona entender que necesita perdón, tiene que empezar por entender que es pecador o que es pecadora. Tiene que empezar por entender que ha pecado. Tiene que empezar por comprender que se ha alejado de Dios. Que somos enemigos de Dios, como dice la Biblia. Hay que empezar por entender eso. Por eso yo siempre digo que para que la gente pueda entender las buenas noticias, primero tienen que entender las malas. Que tú llegues a donde está una persona en un país de esto y le digas, tengo una buena noticia para ti. ¿Cuál es la buena noticia? Mira, tengo un carro ahí afuera que te voy a llevar ahora mismo allí para la montaña allí. Sí. Yo no quiero ir para la montaña, yo aquí, esta casa es mía, yo vivo aquí muy bien. Dice, porque se me olvidó decirte la mala noticia. La mala noticia es que el río se desbordó y viene para acá y va a arrasar con todo esto. Ahora sí entiendo cuál era la buena noticia. Pero primero había que haberle dicho ¿cuál? La mala primero. La gente no van a entender la buena noticia en Jesucristo si no han comprendido la mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que somos pecadores, que estamos perdidos, estamos sin esperanza, lejos de Dios, enemigos de Dios, abocados a la condenación eterna. Y ahí entran ahora las buenas noticias. En Jesucristo y por lo que Él hizo en la cruz, ¿hay qué cosa? Perdón. Si yo soy pecador, yo he pecado, me he alejado de Dios, pero por Jesucristo yo puedo ser ¿qué cosa? Perdonado. Puedo ser perdonado. Tú también puedes ser perdonado. Es una vida nueva, una vida transformada, una vida con propósito. Una nueva relación con el Creador. Lo que estamos nosotros anunciándole a la gente. Y todos necesitan eso. Tu hijo necesita eso. Tu hermano, tu amiga, tu vecino, ese que trabaja contigo, ese que va contigo a la escuela, como Betty les estaba contando al principio, tal vez un muchacho adolescente igual que tú, pero también necesita eso. No importa la edad, no importa la raza, no importa el color, no importa el idioma que hable. Hoy me hablaron de una persona que recién llegó aquí a Miami Beach y que lo único que habla es turco. Hay que orar, Señor, multiplica ahí una lengua especial para yo poder comunicarme con esa persona. Porque esa persona lo único que habla en esta vida es turco. Y yo no sé nada de turco. Yo sé que mi suegra ve novelas turcas, pero ella las ve en español. No importa el idioma, no importa el nivel cultural, no importa el dinero que tengan las personas, no importa la posición social que tengan, no importa su historia buena o mala. Todos, repita todos, todos necesitan estas buenas noticias. Y estas buenas noticias traen una vida nueva para todos, como aprendió Pedro en la casa de Cornelio, el centurión romano. Pedro, como judío, al principio pensaba que aquello no era para los extranjeros, era solo para ellos. Pero Dios le enseñó y le mostró que aquellas buenas noticias eran para toda clase de personas. No importaba si Cornelio era romano, si sus amigos eran romanos, no importaba, porque aquello era para todos. Esas son las buenas noticias que tenemos que anunciar nosotros. Pastor, pero una pregunta más. ¿Qué pasa si algunos se oponen a que nosotros hablemos de eso? Algunos tal vez me critiquen, algunos tal vez yo pierda su amistad, con algunos puede que me busque hasta problemas. ¿Qué puede pasar? Bueno, esta es la última razón que queremos compartir hoy. Este es un mensaje tan valioso que ¿qué? No importan los obstáculos, no importan, porque el mensaje es tan valioso. El propio Jesús había advertido que iba a haber obstáculos y que iba a haber oposición, ¿sabe? Lo dijo allí, mira, dice en Juan 15:20. Si la gente que solo ama a este mundo me ha maltratado a mí,
también los maltratará a ustedes. Eso lo dijo Jesús. Y después más adelante le explicó a sus seguidores: les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Eso se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí. Les digo estas cosas ahora para que cuando sucedan recuerden mi advertencia. Y les dijo: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. ¿Hicieron eso los discípulos? Sí. Enfrentaron la oposición con valor, con firmeza. Y no pienses en el tipo de oposición que enfrentamos nosotros a veces, de que uno se burla de ti, de que el otro... No. Los metieron presos, los metieron en la cárcel, perdieron muchas veces todo lo que tenían, los amenazaron de muerte. Pero ellos siguieron predicando el evangelio. Dice, esto fue lo que oraron ellos cuando los estaban amenazando de muerte. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho, ¿qué cosa? Valor al predicar tu palabra. Siempre me ha llamado la atención que ellos no pidieron que de pronto se acabaran todos los peligros y toda la oposición. Ellos no pidieron eso. Señor, haz que de pronto el evangelio sea popular aquí, sea trending. Nos volvamos famosos, gente reconocida por hablar el evangelio y la gente nos quiera escuchar. Ellos no dijeron eso. Ellos lo que le pidieron al Señor fue ¿qué cosa? Valor para seguir predicando la palabra. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Arrestaron a los apóstoles después de eso. Pero un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Así que al amanecer los apóstoles entraron en el templo como se les había dicho y comenzaron a enseñar de inmediato. Llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Pero los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Fíjate que el sumo sacerdote judío tuvo que reconocer que a pesar de todo lo que ellos estaban haciendo y todas las amenazas, aquellos discípulos de Cristo habían llenado a Jerusalén, fueron sus palabras, del evangelio de Cristo. Así mismo les dijo: ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas. ¡Wow! Que nos lleven a nosotros un día a la corte y digan: ustedes han llenado Miami Beach de esas enseñanzas de Cristo. Finalmente, muchos de esos discípulos dieron sus vidas, literalmente, por compartir este mensaje. Los primeros en morir fueron Esteban, que murió apedreado, y Jacobo, que le cortaron la cabeza. Luego otros fueron crucificados, como Andrés, Felipe, Pedro, Judas, Bartolomé y Simón. Otros fueron decapitados, apedreados, muertos a espada o lanza. ¿Y por qué a pesar de todo eso aquellos primeros cristianos seguían compartiendo las buenas noticias de Jesús? Porque ese mensaje es más valioso aún que la propia vida. Y a través de los siglos, escucha esto, a través de los siglos ha habido hombres y mujeres de Dios que han dicho: compartir las buenas noticias de Jesucristo con otros es más importante que mi propia vida.
Hay una historia de la que hemos hablado otras veces, mucho, pero una vez más vamos solamente a mencionarla, referirnos a ella, que fue de aquellos 5 jóvenes norteamericanos que murieron en el año 56 en las selvas en el Ecuador. De hecho, yo creo que fue en el área ahí entre Ecuador y Colombia, porque ahí en la selva no está muy dividida la frontera ni nada, y eso ahí ellos no sabían si estaban de pronto en Ecuador o en Colombia. Pero fue en enero del año 56, estos 5 jóvenes, 20 y tantos años, 30 años tenían, murieron intentando compartir el evangelio con una tribu, la tribu llamada Guarani, ahí en las selvas del Ecuador, que hasta ese momento no tenían ninguna clase de contacto con la civilización. Y como sí se sabía que en la selva había gente tratando de robarle las tierras a los indios y demás, aquella tribu se habían vuelto muy agresivos con cualquier persona de fuera de ellos que tratara de acercarse allí. Y estos 5 misioneros sintieron que Dios quería salvar a aquellos guaraní. Y ellos fueron allí con sus propios recursos, no se lo dijeron a nadie. Solamente ellos, sus esposas, uno que no estaba casado con su hermana, solamente ellos. Uno de ellos manejaba una avioneta que se dedicaba a trabajos misioneros y fue con su avioneta, Nate Saint. Y así fueron ellos a buscar maneras de llegar a aquellos indios. Empezaron a dejarles regalos que los bajaban de la avioneta. Una avioneta no es un helicóptero, tuvieron que inventar maniobras para dejar aquellos bultos con regalos allí en la orilla del río. En un área que ellos le pusieron, como chiste así, entre ellos le pusieron aquellos Palm Beach, porque era como una playita así a la orilla del río. Y cuando ellos entendieron que ya estaba la cosa preparada para ellos hacer contacto con los indios, llegaron con la avioneta, aterrizaron allí en Palm Beach y hicieron contacto con los indios y los indios los mataron al momento a los 5. 50 años después, dice este escrito, su sacrificio ha resultado en reconciliación y transformación de aquella tribu. La historia ha inspirado a miles a servir a Cristo. Y otras veces hemos hablado aquí de Elizabeth Elliot, la esposa de uno de los 5 misioneros, la esposa de Jim Elliot. Si mira esta foto más antigua, esta es en la época en que estos misioneros fueron muertos. Jim Elliot y otra de las mujeres del equipo, Elizabeth Elliot y otras de las mujeres del equipo, después de aquella pérdida tan grande, se propusieron entrar a la tribu de todas maneras. De hecho, de otras maneras, porque se buscaron ayuda de una mujer que había sido de esa tribu o de una tribu vecina y que sabía un poco de español, y a través de ella pues trataron entonces de llegar a la tribu, y ella fue con su niña pequeñita Valeria y se metieron allí dentro de la selva caminando y llegaron allí. ¿Sabes qué? Pudieron llegar, pudieron compartir el evangelio con aquella tribu, vivieron con aquellos indios por mucho tiempo. Esta foto es de muchos años después. Esta es Elizabeth Elliot y esta es Valeria. Esta es la bebé. Y muchísimos indios de aquella tribu conocieron a Jesucristo. Muchísimos. Hace poco se dio la noticia de que un líder grande de esa tribu, que había sido de los que contribuyó a matar a los misioneros, y de que después se volvió un líder cristiano allí en la selva, murió hace poquito, ya muy mayor de edad, hace pocos días. Hoy en día muchas personas, muchos discípulos de Cristo, también enfrentan lo que tengan que enfrentar, incluso la muerte, en muchos países del mundo, sobre todo en los países islámicos del Medio Oriente, allí en países comunistas como en China, en Corea del Norte, en Laos, en países del sur de Asia, allí como la India, Pakistán, Sri Lanka,
Bangladesh, Myanmar, lo que se llamaba antes Birmania. En África subsahariana, esta zona de acá, en Nigeria, que mueren todos los días muchos cristianos, Kenia, Uganda, Somalia, etc. Hay cientos y cientos y cientos de cristianos allí dispuestos a compartir con otros las buenas noticias de Cristo, aunque les cueste la vida, porque entienden que este es un mensaje tan valioso que vale más que nuestra propia vida. Aquí mismo en este país, en esta nación, hoy en día hay movimientos anticristianos. Si tú no los ves es porque probablemente tengas la cabeza metida en un hueco igual que los avestruces. Pero yo te aconsejo que despiertes. En este momento hay en este país muchos movimientos anticristianos que cada vez están teniendo más influencia en la política de la nación. Y están restringiendo poco a poco la predicación libre del Evangelio o tratando de restringirla. Y nosotros como seguidores de Cristo tenemos que prepararnos y sobre todo pedir como aquellos primeros cristianos de Jerusalén: Señor, concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Y ahora, Señor, escucha sus amenazas, dijeron ellos, y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Mis queridos hermanos, no hay dudas. Como decíamos al principio, el mensaje del Evangelio es más valioso que todo en esta vida. Eso creyeron y vivieron los primeros cristianos en Jerusalén y muchos hoy en día. La pregunta es, ¿lo crees tú? ¿Lo vives tú? ¿Lo estás viviendo tú? Es otra pregunta diferente. ¿Qué estás haciendo con este mensaje tan valioso? ¿Qué estás haciendo? No te vayas de aquí hoy sin pensar, ¿qué estoy haciendo yo con este mensaje tan valioso de las buenas noticias para todos? Que en Jesucristo hay perdón y salvación eterna. Amén. Que el Señor los bendiga.